Porque vamos a conocer ahora, atención, mantones. Sí. Mantones Precioso, para la preciosos. vestimenta tradicional aragonesa. Y lo hacemos con Miguel Ángel Laoz Quieres. ¿Cómo estamos, Miguel Ángel? Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, Susana. Miguel Ángel, nos has Bienvenido. traído Qué mantones, bonito. muchos mantones. Sí, me hemos traído un poquito una variación de las diferentes piezas que se utilizan, digamos, como prenda, digamos que de respeto, de recato por las mujeres, en dos épocas muy concretas y que nos marcan muchísimo la indumentaria tradicional. ¿Qué dos que épocas son serían? Siglo XVIII, que aquí tenemos una pieza para que veamos, son piezas antiguas todo lo que vemos. Muy bien. Y siglo Madre XIX. mía. O sea que para hablar de los mantones tenemos que remontarnos básicamente a dos momentos cruciales, el siglo XVIII y el siglo XIX. Vamos a Sí, empezar por el siglo XVIII. Porque mira, me preguntabais, Sí. ¿por qué en un momento dado se llaman manteletas, en un momento dado se llaman mantones? Sí. Vale, yo pienso que esto es una necesidad que tenemos nosotros mismos para diferenciar unas piezas de otras, porque desde luego los indumentaristas que trabajamos con documentación antigua nos encontramos en los escritos que desde el 18 hasta final del 19 es lo mismo esta pieza que es un pañuelo a esta otra que es un mantón. Como lo conocemos ahora. Entonces, época 18 nos habla... Vamos a centrarnos en las características, en lo que nos aporta ese siglo XVIII. Muy bien, muy bien. Vemos que son trajes con bastante escote, pueden ser justillos sin mangas o con mangas, ¿eh? Su camisita siempre la tendríamos a la vista. Y ahora como recato utilizamos un pañuelo. Un pañuelo tal como nos aparece en los escritos, en las documentaciones, Qué bonito es. que nos hace un poquito la función de esconder el pecho. Muy bien. Más recatado, Entonces, exactamente, simplemente lo vamos a poner en la espalda y lo cruzaremos por delante. Y dependiendo de la ocasión que vaya a acudir la señora, lo podremos esconder más el escote o dejarlo a la vista pensándonos que es época de escotes muy grandes. Muy bien. Entonces, bueno, lo tenemos así puestecito y esta sería una señora de esa época que va perfectamente vestida. Muy bien. Pero nos habla también, en las documentaciones, nos hablan de pañuelos de seda. Este, digamos que sería un pañuelo de hilo, de los más finos y como de fiesta y que más utilizaban. Exactamente. Pero tenemos variante de seda. Muy bonito. Tenemos variantes de algodón para los trajes de diario. Claro, porque depende del traje, en función del traje que llevemos, pondremos un mantón u Un otro. pañuelo u otro, sí. Vamos a llamarles pañuelos, Pañuelos. que es Muy la bien. palabra correcta. Pañuelos. Sí, vemos que hay una variedad infinita, pues dibujos imperio, bordados con lentejuela, bordados con chenilla, pañuelos de indiana, que indiana son los primeros algodones, lo mismo que este que vemos aquí, que nos llegan de India. Eran algodones que estaban pintados a mano, con pluma. Y una pregunta, porque la riqueza de los pañuelos es tremenda. ¿Hay variantes regionales o locales? Es decir, Comarcales. por comarcales, sí, por territorio. sí, esto quería decir. No, el comercio llega a todo Aragón, Sí. por un igual incluso a la montaña, que siempre nos pensamos que llega más tarde, que han estado más incomunicados. Nos aparecen los mismos documentos informativos en un sitio que en otro. Y sí que yo quería decir, porque me preguntabais qué es un bobineo, qué es una manteleta, Sí. deciros que luego, claro, las lenguas locales tienen también su forma de denominar Claro. la misma pieza. Por ejemplo, las fragatinas, al pañuelo blanco, bordadito en cadeneta, pues le llaman mocador, enjardinat, puesto que habla en catalán, o nos pasa en la zona de Benasque. Nos estamos hablando y refiriendo a la misma pieza, Pañuelo. pero O sea con que- su lengua vernácula. Muy bien. Vamos a seguir evolucionando. Es una Esto es lo que maravilla, nos la marcaba el verdad. siglo XVIII. Luego avanzamos, fíjate aquí en la Sí. mesa, nada más y Sí. nada menos que un siglo. Ay, perdón. Y llegamos a esta otra vestimenta tradicional Sí, aragonesa. Cuando aquí quieras. entre medio quiero hacer un inciso porque a través de Centro Europa nos empieza a llegar los mantones de lana que tienen, bueno, en ese momento cumplen una función muy buena, o sea, además de que son decorativos, hacen de abrigo. El manto que antes habíamos utilizado, que era prácticamente pues un trozo de paño, tal cual, pues mira, ahora con estos pañuelos podemos abrigar, y esto ya llega a final del 18 y que se pone sobre Y seguimos hablando de pañuelo. el pañuelo. Sí, pañuelo. Ese- Este es un pañuelo de cachemir, que luego acabamos llamándolo
de capucha, de infinidad de maneras, ¿eh? O sea que final de 18 nos aparece este pañuelo y nos aparece, atención, lo que luego llamamos mantón de Manila. El mantón de Manila empieza a aparecer en el último tercio del 18, pero no como lo conocemos, no tiene flecos, y se utilizaban como decoración. Podían ser un biombo, podían ser un tapiz, todavía no tienen uso. Hay que acordarse que llega toda aquella moda de las vajillas chinas, de todas estas cosas. O sea, llegan sin flecos y como un adorno, ¿no? Sí, y que ahí se mantiene porque hasta la mitad del 19 no empezamos a usar. Qué curioso. Vamos a seguir evolucionando en el tiempo, si te parece. Hay un poquito de evolución. Bueno, en el final, por ejemplo, en 1820 nos empiezan a aparecer los mantones como ya los conocemos, aunque no están popularizados. Nos falta todavía como unos 50 años para que lleguen al pueblo, para que lleguen a todo el mundo. Muy bien. Y entre medias nos aparecen los pañuelos, volvemos otra vez a la palabra pañuelo, Pasa. de gro. Ahí va, ahí. Ya está. Pañuelos de... Gro. Esto es seda. Existen en la versión adamascada, como es este caso, haciendo rayas, cuadros, tornasolados a 2 tonos. Y vemos ya también que la época nos ha cambiado, la ropa es más oscura, es más recatada, y que el pañuelo también se cierra, ya no dejamos ver escote. O sea, lo tendríamos colocado así. Hemos visto el cuerpo negro, estamos en una época casi totalmente victoriana, porque luego, aunque haya habido otras modas durante este devenir de siglo, pues unas le han interesado a la indumentaria popular y otras han pasado totalmente de largo, como nos pasa con la época imperio, me imagino que por lo poco útil que era. Algo más recatado, estamos viendo, más cerradito. Exactamente. Y ya de esta forma ya pondremos cualquiera de las variantes. Los isabelinos finitos, por cierto, los primeros mantones que nos llegan son siempre con dibujos orientales. Muy bonitos. Los llamamos de Manila, pero eran chinos. Los centros de producción eran Cantón. Ese ya es el clásico, y con Pekín. los flecos, Sí, ¿no? es lo que El que más estamos vemos ahora, ¿no? El que más más vemos acostumbrados a ver, Porque ¿no? es lo que te iba a preguntar. Esto que nos estás aportando es lo que nos ha ido dejando la historia. Pero yo Exacto. creo que en el siglo XX y ahora en el XXI, supongo que lo que eclosiona son la mezcla de muchos estilos y de muchísimas Que es lo que hay influencias. que tener mucho cuidado A la hora de no vestirnos, confundir, claro. de ¿Sí? no confundirnos, ¿no? Hablábamos de Bobinet, cuando llegan los mantones, Caspe precisamente es una zona donde han mantenido mucho el pañuelo anterior. Miguel Ángel, y además... vamos a hacer una cosa porque creo que tenemos unas imágenes precisamente de trajes regionales. Estabas hablando del de Caspe, vamos a Y ver estamos eso. viendo la unos instantánea, caspolinos. efectivamente, de los caspolinos, para que puedas comentarnos las características de esta indumentaria. Sí, vemos, como estamos hablando de pañuelos, que lo que lleva la señora es un mantón de Bobinet. Le llaman mantón precisamente porque ha aparecido el mantón de Manila, también se usa, y en vez de tener el pañuelo chiquitín, ya hemos cogido, mirar, un tamaño de pañuelo, que esto además lo podemos hacer porque ha llegado la industria y la máquina y ya se podemos nota. hacer tul de unos tamaños impresionantes. Sí. Entonces Una ya ha maravilla. dejado de ser ese pañuelo de recato pequeño para ser prácticamente como un mantón. Vamos a seguir viendo más instantáneas. Tenemos ahora los trajes Moncayo. regionales de Moncayo, Tarazona. Vamos a verlo, ahí Ahí. lo tenemos. Espectacular también. Sí, vemos esa pareja que, bueno, eso viene un poco a ser lo que nos explicaba Gustavo Adolfo Bécquer desde su Cartas desde la celda y que nos dibuja muy bien cómo vestían las señoras en el mercado en Tarazona, etc. Vemos que lleva un pañuelo y que lleva un justillo ya de una época avanzada en el principio 19, que ya no llevan varillas de madera. O sea, ya se ha perdido la rigidez en los cuerpos, lleva manga larga y que lleva también un pañuelito dorado de seda muy ¿Tipo parecido este? Es un pañuelito chiquitín, ¿verdad? al que antes, exactamente, al que antes hemos hecho Es referencia. más pequeño, sí, más Sí. chiquitín. Y la función sigue siendo la de La misma, recatar y cubrir el exactamente, pecho, ¿no? cubrir el pecho, sí. Vamos. Porque también hay que pensar que también nos salían los pañuelos de cabeza. Las señoras a la calle nunca salían descubiertas.
Pero ahí no nos avisa, algunas veces nos cuenta que es detalle, lo cual quiere decir que es para cubrir el pecho, Sí. y otras veces de cabeza, pero no siempre vienen especificados. Casi que nos dicen más el género en el que está hecho que para qué se va a utilizar. Muy bien. Miguel Ángel, vamos a seguir viendo trajes regionales, en este caso el que nos llega desde Alcañiz. Vamos a ver la instantánea, ahí lo tenemos. Miguel Ángel, ¿cuándo Sí, tienes? los trajes de labradores, por supuesto. Es el traje que utilizan en los domingos, los días de fiesta, los labradores alcañizanos. Y vemos que la señora lleva un pañuelo de gro. Os he dicho que algunos podían ser de rayas, de cuadros. Sí. Digamos que en zonas donde el colorido en los trajes era muy escaso, este caso eran faldas, sayas de lana, que casi siempre iban en rojo, en amarillo. Pues bueno, pues que hay que darle la alegría con el pañuelo. Y el pañuelo en este caso, pues fíjate qué colores tan vivos, que nos puede parecer hasta chocante que sean tan llamativos. Sí. Ajá. Esto de Alcañiz, y hay un traje también regional que nos llama muchísimo la atención y es el de Ansotana, el de Ansó, Sí. que también es totalmente diferente. Ahí lo estamos viendo. Sí, sí, sí. Ahí tenemos, digamos, el traje de tornaboda de una novia ansotana. Ellas como recato utilizan también un pañuelo de los de algodón grandotes, como estos que tenemos aquí, y que cubren la cabeza con él. Digamos que en la boda utilizan el traje de ceremonia que es negro, la basquiña negra, nos acordamos con el bancal crudo, y este es el segundo traje, el traje de tornaboda, cuando ha salido de la iglesia, porque la ceremonia religiosa, por supuesto, va totalmente cubierta de negro. Claro. Nos pasa en otros sitios de Aragón también. Es una auténtica, Sí, una auténtica maravilla. Y pesan Sí. muchísimo estos trajes, ¿verdad? Es importante, por tanto, que nos informemos bien a la hora de elaborar por nuestro traje supuesto, por regional, supuesto. porque hay que tener cuidado en esto de las mezclas, ¿verdad? Y en No esto de mezclar, excesiva alegría, porque ¿no? En cuanto a estilos. Sí, Un poquito osados hemos sido. hemos pasado Sí. de no tener información y de no tener tiendas donde ir a parar a donde ahora hay muchísima información y que podemos pecar de mezclar piezas de una época con otra. Muy bien. O poner pañuelos de fiesta con un traje de diario, o calzado, o joyería, cualquier tipo de elemento, ¿no? Muy bien. Vamos, que Pues, tenemos que consultar, y además las fiestas del Pilar están ya a la vuelta de la esquina y miles de ciudadanas y Ahora ciudadanos mismo ya, sí. se van a vestir con el traje regional. Muchísimas muchísimas gracias, Miguel Ángel. De verdad, un placer. Miguel Ángel Laoz. Gracias, Miguel Ángel, Encantado. Y hablando de por toda la trajes... información, que es una maravilla, ¿eh? y